A ver, pensemos un momento. ¿Y si existiera una forma de enseñar a nuestro alumnado a descifrar cualquier palabra, por rara o compleja que parezca? Pues hoy vamos a explorar una herramienta superpoderosa que hace justo eso, una que convierte el vocabulario de un muro infranqueable a un puzzle súper interesante. Fijaos, todo empieza con algo tan simple como esto, con una reflexión en voz alta. Lo que hace esta profesora es mucho más que definir una palabra, ¿eh? Está siendo un modelo de curiosidad. Les está diciendo, sin decirlo, las herramientas para descubrirlo están a vuestro alcance. De repente una palabra larga y, que asusta un poco, se convierte en un misterio por resolver. Y esa es la chispa que lo cambia absolutamente todo. Pero bueno, para entender bien la solución, primero tenemos que hablar del problema, ¿no? Del gran reto al que se enfrenta cualquier docente, el reto del vocabulario, esa montaña de palabras que parece que no para de crecer y crecer, curso tras curso. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esa montaña, aquí va un número: 50.000. Esa es la cantidad de palabras, nada menos, que se espera que un estudiante conozca cuando acaba el bachillerato. 50.000 es una cifra que sinceramente puede ser abrumadora, tanto para quien aprende como para quien enseña, claro. Y aquí viene la cruda realidad. Intentar enseñar esas 50.000 palabras, una a una, con su definición, y ya está, es simplemente una misión imposible. No hay horas en el día, no hay tiempo material. Necesitamos una estrategia que sea más inteligente, una que no se base solo en la memoria, sino que entregue al alumnado las llaves maestras para abrir cualquier palabra. Y esa estrategia nos lleva a una idea que es potentísima, la idea de dejar de ser meros transmisores de definiciones para empezar a formar detectives de palabras. Se trata de un cambio de enfoque total, de pasar de un aprendizaje pasivo a uno totalmente activo. La herramienta clave para estos detectives es la etimología. Y es genial, porque la propia palabra ya nos da una pista enorme. Viene del griego etimon, que es verdadero significado, y logía, que es estudio. O sea, es literalmente el estudio del verdadero significado. Es como tener una visión de rayos X para mirar dentro de las palabras, ver sus piezas y entender por qué significan lo que significan. Vamos a verlo con un caso práctico que a todos nos suena. Fotosíntesis. Suena a palabra de ciencia compleja, ¿verdad? Bueno, pues para un detective de palabras esto es un filón de pistas. Foto viene del griego fotos, que significa luz. Sin significa con o junto a. Y tesis, poner o colocar. Juntamos las piezas y ¡zas! Poner junto con la luz. La definición entera estaba ahí, escondida a plena vista dentro de la propia palabra. Esto es de una eficacia brutal. Y este es el punto crucial, el gran cambio. Cuando un estudiante aprende a hacer esto, su papel en el aula cambia por completo, para siempre. Pasa de ser un receptor pasivo que espera la definición a ser un agente activo que desmonta, analiza y resuelve el puzzle que le plantea el lenguaje. Ahora vamos a profundizar un poco, porque ser un detective de palabras no es solo un truco divertido, ¿eh? Es la manifestación de una habilidad que va mucho más allá, algo que llamamos la consciencia de las palabras. La conciencia de las palabras, esto no es solo saber muchas definiciones de memoria. Se trata de cultivar la curiosidad, el interés por el lenguaje. Es desarrollar esa costumbre de preguntarse, oye, ¿y esta palabra de dónde vendrá? ¿A qué otras se parece? Esa disposición a jugar con las palabras es lo que de verdad enciende el motor del aprendizaje. Fomentar esta conciencia, además, tiene beneficios a 3 niveles clave. Por un lado, claro, aumenta la motivación. Por otro, desarrolla el conocimiento metacognitivo. O sea, que el alumnado aprende a ser consciente de lo que sabe, lo que no sabe y cómo puede averiguarlo. Y por último, agudiza su conocimiento metalingüístico, esa habilidad de ver el lenguaje como si fuera un mecano, un sistema de piezas que se pueden quitar, poner y combinar. Y ojo, que todo esto no es una simple teoría pedagógica. La lingüística cognitiva nos ha demostrado que nuestro cerebro no aprende palabras en el vacío, de forma aislada. No, las conecta con experiencias, con imágenes, con sensaciones. Por eso funciona también enseñar que foto es luz, porque estás vinculando un concepto a algo que podemos ver y sentir. Muy bien, todo esto suena fantástico en la teoría, ¿a que sí? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto al aula de una forma práctica y que funcione en el día a día? Pues vamos a ver algunas estrategias muy concretas. Pero antes, un momento para entender la urgencia de esto. Mirad qué paradoja nos muestran los datos. Por un lado, la práctica totalidad del profesorado en formación cree que esto de la etimología es importante, pero por otro lado, la gran mayoría no pasa una prueba básica sobre el tema y los libros de texto rara vez incluyen esta información. ¿Qué nos dice esto? Pues algo muy claro. Si queremos que esto llegue al alumnado, la iniciativa tiene que partir de nosotros, del profesorado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí va una especie de kit del detective. Ideas sencillas pero de alto impacto.
Lo más importante, lo que hacía la profe del principio, ser el modelo de entusiasmo. Después cosas como usar imágenes para las raíces, crear murales de palabras por familias, o algo tan fácil como, al leer en voz alta, pararse de vez en cuando y decir, ¡ostras, qué palabra más interesante! Vamos a ver qué pistas nos da, ¿no? Al final, todas estas pequeñas acciones apuntan a un mismo objetivo. No se trata de añadir una actividad de etimología a la semana y ya. No, se trata de tejer la curiosidad por las palabras en el ADN del aula, de crear una cultura donde preguntar por el origen de una palabra sea lo más natural y emocionante del mundo. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Cada palabra nueva no es un dato para memorizar, es un problema a resolver. Y cuando lo tratamos así, no solo se enseña vocabulario, se enseña una habilidad que es para toda la vida, la autonomía para enfrentarse a lo desconocido y ser capaz de encontrarle sentido. Y con esta idea llegamos al final. La invitación está hecha. Mañana mismo en la lección de historia, en el problema de mates o en el texto de lengua, hay decenas de palabras esperando a ser descubiertas. Solo hace falta que alguien se ponga el sombrero de detective y empiece la investigación. La pregunta es, ¿cuál va a ser la primera pista en el aula?